materia, tenemos el efecto de la temperatura en los dispositivos. Ese es el concepto. Yo quiero que, ojalá, cuando ustedes se dediquen a la actividad profesional, se acuerden y hagan en lo que sea, en la actividad que se acuerden que la temperatura va a ser su enemigo. O sea, si hay problemas de temperatura, seguramente que hay mal funcionamiento. Y si hay problemas de temperatura, ¿qué es lo que aprendimos de confiabilidad? ¿Qué es lo que notamos cuando evaluamos la temperatura? Que disminuye la vida útil de los dispositivos. ¿No? Disminuye la vida útil, digamos, lo estresamos más al componente y la expectativa de vida útil disminuye. Y si estamos al borde de capacidad de disipación, estamos rozando las posibles avalanchas térmicas. Entonces, es importante acordarnos de esta cuestión de la disipación de energía. ¿Cómo hacemos para sacar calor, el calor que generan los dispositivos? Bueno, tenemos tres formas: radiación, conducción, convección. ¿Cuál es el método que más se utiliza en electrónica? ¿Qué les parece? Conducción y convección. Conducción y convección. Vamos a tratar de transferir el calor del dispositivo a un elemento disipador, y si ese elemento disipador queda corto, lo que vamos a hacer es ponerle un forzador para aumentar esa capacidad. ¿Dónde utilizamos radiación de calor? ¿Dónde se utiliza? A ver, ¿tienen idea? Cuando entramos a cualquier negocio. Cuando entramos a cualquier negocio. ¿Cómo sería eso? Perdón. No, nada que ver. Modo disipación. Sí, modo de disipación. Pensé que era modo de, de Modo medir. de... Ah, bien. ¿Cómo hacemos, o dónde vemos disipación por radiación? Y las resistencias que tienen En que en los accionar. disipadores. En los disipadores. Bueno, los disipadores una parte la van a sacar de calor por radiación, pero a ver qué dice el chat. Cuando no hay un medio al cual disipar, Cuando no hay un medio a donde disipar, ¿no? En el vacío, por ejemplo, el método para sacar calor va a ser por radiación. ¿Dónde se utiliza la radiación como un método de calefacción? ¿Tienen idea? y en Hay microondas. losa radiante, justamente, esa que te calienta los piecitos mientras caminas. Microondas. Sí. ¿Dónde, perdón? Microondas. Microondas. Mm, sí, podría ser. ¿Y relacionado con electrónica directamente? Nadie hace revaling en el grupo. Bueno, nadie hace revaling. Revaling sería esto de soldar chips que dejan de funcionar en notebook, por ejemplo, y para calentar las placas se utiliza radiación. En las incubadoras, dice Nahuel, Hay, estufa, celda de Peltier, bien. hay Son, un. sí. Mi papá es odontólogo y él usa. Hay un aparatito que tira como una luz azul que hace que se solidifique como un químico ahí que se le pone a los dientes, que Ajá. creo que usa radiación. O sea, como longitudes de Claro, onda. usa radiación ultravioleta o Es un azul pegamento que se seca con radiación ultravioleta. con ultravioleta, bien. Bueno, Sí, no sé si. eh, la radiación que estamos hablando acá es básicamente en el espectro del infrarrojo, es una radiación de calor, digamos, ¿no? Lo que estábamos hablando. Bueno, acá tienen las tres ecuaciones que rigen los modos. Perdón, me salté una, no está. Bueno, radiación. Fíjense que el calor que nosotros saquemos de una superficie depende del área efectiva
de la temperatura a la que está el medio y el coeficiente de emisividad. La cantidad de energía que absorbe o reflejo depende de la superficie. La superficie negra absorbe toda la energía. La superficie pulida refleja toda la energía. Estas son cuestiones relativas a radiación. Si hablamos de conducción, vamos a tener que tener en cuenta la conductividad del medio, el área de transferencia y los deltas de temperatura y la distancia que debo recorrer en ese camino térmico. La idea en la conducción es que la transmisión se produzca molécula a molécula. Hay conducción de calor en sólidos, líquidos y gases. Es lo que nosotros utilizamos básicamente en electrónica, y la necesidad para poder aplicar esta conducción, para poder ser efectivo en este proceso de sacar calor, es conocer cuál es la resistencia térmica del sistema. Fíjense que acá tenemos la conductividad, entonces esta conductividad va a estar directamente relacionada con esta resistencia térmica. ¿Qué conceptos nos tienen que quedar en claro, digamos, cuando hablamos de conducción? Tenemos que tratar de tener grandes superficies con pequeñas distancias de recorrido. Digamos, el calor entra a este cuerpo y necesitamos que sea lo más grande posible, que este material tenga una buena conductividad. Y ahora, si hablamos de transferir de un material a otro material, en este caso podemos decir que este es el transistor y este es el disipador. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo más importante? Además del área de contacto. Fíjense, la gran área de contacto. Lo que tenemos que tener en cuenta es esta sección, esta parte del sistema, la interfase, que tiene que ser lo más pulida posible, pero se pueden conseguir materiales completamente pulidos para tener una gran presión de contacto, por decirlo de una manera. ¿Qué les parece? No sé si se puede, pero es muy difícil. Es difícil. ¿Cómo lo resolvemos? Con un Pasta gel térmica. o mica. Lo resolvemos metiendo un material conductivo. Si ponemos una mica, fíjese, usted tiene esta superficie que es rugosa, pongo la mica que es rugosa y pongo el disipador que es rugoso. ¿Cuántas interfaces tengo? Una interfaz acá y otra interfaz acá. O sea que a medida que yo voy metiendo elementos en el medio, voy complejizando el sistema. Entonces, indefectiblemente, para que esto realmente funcione bien, yo voy a tener que agregar acá y acá un material de relleno. Normalmente, ¿qué usan de relleno? Pasta térmica. Pasta térmica, silicona, grasa siliconada. En la convección, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar transferir calor entre un sólido y un fluido. ¿Cuál es el fluido que ustedes conocen por excelencia? ¿Aire? Aire. El aire. Ese es el fluido que nosotros vamos a estar acostumbrados a utilizar en electrónica. Digamos, es como lo más básico, el fluido aire. Pero vamos a ver un poquito más adelante que hay algunas variantes. La convección entonces va a poder ser libre o natural, que es cuando ponemos un componente en un espacio, en un ambiente cualquiera, y va a ser forzada cuando le pongamos un fluido que esté acelerado, particularmente pondremos un cooler. Bueno, fíjense qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando es condición óptima en esta convección natural. Tenemos que evitar que el fluido tenga restricciones en el medio. Tenemos que propender a que la superficie que disipa calor esté ubicada de forma vertical. Y si es una superficie horizontal, un disipador, tenemos que tratar de que las aletas del disipador apunten hacia arriba. Y obviamente siempre pensando en que el área sea la más grande posible.
Esto va a ser como una característica de todos los elementos que disipan calor. Cuando hablemos de convección forzada, entonces aquí podemos decir que vamos a usar un fluido acelerado, y ese fluido puede ser un líquido por sobre un gas o un aire. A mayor velocidad del flujo de líquido o de aire, vamos a tener mejores condiciones de disipación. Y en este caso, la superficie que está sometida a ese fluido que fluye a velocidad, preferentemente tiene que ser rugosa o interrumpida. Y vamos a tener mayor superficie cuanto más rugosa sea esa superficie. Fíjense que la superficie de contacto tiene que estar pulida, pero la superficie que va a tirar ese calor excedente al fluido tiene que ser rugoso. Bueno, más o menos estos serían los esquemas que estamos hablando. Esta sería una convección natural en posición vertical, de manera que el aire fresco suba, pase por la superficie que emite calor, saque calor y siga hacia arriba. Y en el caso de un aire forzado, bueno, fíjense que el flujo va a intentar ir hacia arriba y con el aire nosotros lo vamos a sacar. Fíjense que el perfil de la superficie emisora tiene rugosidades. Bueno, dijimos al principio que nosotros, si sometíamos un componente a un estrés térmico, íbamos a verificar un deterioro en su capacidad, en su expectativa de vida útil. Bueno, aquí vemos cómo cambia, fíjense, la expectativa de falla a medida que nosotros aumentamos la temperatura. Estos son inductores, semiconductores. Fíjense, los semiconductores son bastante más robustos. Relay, conectores. En este caso, estamos hablando de un dispositivo montado en un avión. Fíjense los módulos, tanto analógicos como digitales. Bueno, también verificamos que al aumento de temperatura tenemos un aumento de la probabilidad de falla. Los dispositivos digitales son como más robustos a la variación de temperatura, pero sin embargo su expectativa, fíjense que pasa de 10 a 15, o sea, un 50%, y de 50 a 150, un 300% de variación en la probabilidad de falla. O sea que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir en nuestro sistema? ¿Qué sería lo óptimo? La menor temperatura posible. La menor temperatura posible para poder aumentar esa expectativa de vida. ¿Cómo hacemos entonces ahora si queremos sacar calor de manera forzada? Bueno, entonces vamos a tener tres métodos, serían los recomendados, para poder obtener ese objetivo, sacar calor. ¿Cuál es la idea? Tenemos un PCB, se ve acá, sometido a un flujo de aire. Este método se llama impeachment, utiliza aire forzado. La idea es, le tiramos aire directamente al PCB. Hace mucho tiempo, cuando estaba recién recibido, trabajaba para una empresa que atendía tomógrafos, y estas placas, así como están, como se ven, estas placas eran unas placas que tenían más o menos 35 centímetros por unos 30 centímetros. Eran unas placas gigantes y tenían, esta era la computadora central del tomógrafo, un gabinete así. Esta computadora tenía placas puestas una al lado de la otra, alrededor de 30. ¿Se imaginan lo que era eso? Y cada placa era componente uno al lado del otro, así. Lógica TTL, ¿se acuerdan de la
¿Vieron alguna vez lógica TTL? No, ustedes son Lo único que demasiado... sé es que andan con 5 volts y con 5,1 se quema. Andan con 5 voltios, bien, y generan muchísimo calor, y eran muchísimos integrados. Bueno, este dispositivo tenía el generador de aire, era la base, así. O sea, el piso del rack donde estaban todas las placas, y tenía acá abajo, no sé, qué sé yo, ¿cuántos hay acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 coolers. Cuando el equipo se prendía se sentía el ruido del aire y salía el calorcito, y como dice Federico, era muy lindo estar al lado del equipo porque uno sentía el calorcito que venía del equipo. Pero no era nada lindo cuando hacía calor. El acondicionador de aire tenía que laburar a pleno para que esto no se fuera en temperatura. Bueno, este es un método para sacar calor. Los equipos más modernos, eh, esos mismos tomógrafos, por ejemplo, cambiaban la técnica y entonces usaban la técnica que se llama pared fría. Esto que está acá es la pared fría. Ahora el aire circula a través de esa pared fría. Esta pared fría eran estructuras metálicas huecas, ya de aluminio. Y entonces lo que hace la placa es generar calor y transferirlo a través del PCB hacia esa pared fría. O sea que acá tengo, en esta zona, tengo la interfaz de contacto. O sea, hago conducción al disipador y acá hago convección forzada. Bueno, este es otro método. Y el tercer método, y esto ya había equipos que venían así, que las placas que generaban muchísimo calor, vienen montadas directamente sobre el disipador. ¿Ustedes conocen algún dispositivo actual que tenga esa forma? Los micros de las compus, puede ser. Los micros de la Compus. No. Ponemos el disipador sobre un chip, una placa completa con componentes que vaya montada directamente sobre el disipador. Una placa de video PC, dice Maiko. Puede ser. No tengo placa de video en mi PC, así que no le podría decir, pero sí puede ser. ¿Qué otro dispositivo funciona de esta manera? Es re común. La Play 5, dice Mosía. Tampoco le puedo decir si es así porque no tengo Play 5. Quizás lo que le muestre un poquito más adelante tenga que ver con la Play 5. Tengo alguna idea de haber visto un despiece del dispositivo. Las lámparas LED. ¿Vieron las LED de bajo consumo? ¿Por qué se queman? ¿Tienen idea por qué se queman? ¿Por qué fallan tanto? No lo pensaron nunca. Bien. Y por la mala disipación del calor. Bueno, estamos hablando, ¿no? Justamente de eso. Bien. Bueno, las lámparas LED tienen... no tengo acá. No tengo acá. La placa directamente montada sobre el disipador. Este es el PCB. De un lado están los diodos, emisores de calor. Y del otro lado va directamente con grasa siliconada montada el disipador. Las lámparas de buena calidad, ustedes las levantan y tienen peso porque el disipador es importante. Las lámparas de mala calidad no tienen disipador, o sea, tienen un pedazo de lata aquí, y entonces olvídense, esas lámparas no duran nada. Y al aparecer esta falta de contacto, falta de transferencia, aparecen puntos calientes y se quema el disipador, se quema el LED. Bueno, acá dice Bruno que tiene una para mostrar. Bruno, diga 1, 2, 3 probando, así lo identifico. Ahí está. A ver, lo pongo en fijo el video. Ahí está, miren. Y de paso lo conozco, don Bruno Turra. Ahí está.
Bien, ahora ya sé quién es don Bruno Turra. Tantas veces nos hemos cruzado en los pasillos, me parece. Puede ser. Bueno, miren, ahí vemos la placa de LEDs y están Sí. montadas. Eso que se ve que chorrea es la grasa siliconada, Bruno, hacia el No, lo costado. blanco, traté de soldarle un diodito porque se quemó un solo LED. Sí. No, pero ahí entre el disipador y la placa Lo se ve algo blanco, blanco. lo Sí, blanco sí es la grasa. es la grasa siliconada. Sí. Bien. Bueno, ¿qué ocurre? Ahí se genera un punto caliente en la placa y se quema el LED y deja de funcionar. Generalmente van puestas en serie, van puestos en serie los LED, entonces se quema uno y chao lámpara. Así que cuando compren lámparas, vean precios y tanteen el peso y ahí se van a dar cuenta cuál les convendría comprar. La más pesada, en general, va a ser de mejor calidad. Ahí en internet hay uno que recicla los LEDs y le pone los disipadores de los micros. Ajá, bien. Bueno, evidentemente ahí se encuentran con placas que son de baja calidad y con el disipador de micro mejora muchísimo esa cuestión de disipación y tienen mayor vida útil. Las placas estas de bajo consumo están muy al límite del, digamos, el estrés térmico, entonces la expectativa de vida es esa. La grasa se seca en 1000 horas, chao lámpara. Bueno, sigamos. Como resumen de esos tres métodos de calor, fíjense que el tercer método es el que mayor cantidad de calor por metro cuadrado saca. Entonces es importante, si uno tiene que evaluar y decidir hacer algo, utilizar el mejor método posible. Bueno, actualmente aparecieron métodos alternativos para sacar calor. Y entonces esta Play 5, como decíamos ya recién, utilizan esta tecnología que se llama Heat Pipe. ¿Cuál es la idea de este Heat Pipe? Son tubos capilares que tienen fluido adentro. Estos tubos que se ven acá dorados son tubos sellados. Entonces, internamente ese líquido tiene una dinámica. A ver qué dice el chat. Las cámaras de vapor. ¿Qué serían las cámaras de vapor, Facundo? Se le suele llamar también cámara de vapor esa, bueno, cámara que tiene ahí. Ajá, Sí, bien. Bueno, hoy aprendimos algo de nuevo. Cámaras de vapor. Bien. Es como los calefactores solares, lo mismo. Los termotanques solares utilizan esta dinámica que el líquido hace, que cuando se calienta sube y cuando se enfría baja, entonces se produce un flujo dentro del tubo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En un extremo, en esta parte, por ejemplo, acá sería este extremo, tomamos calor, ese calor va a generar ese flujo por dentro de este tubo y lo que nosotros hacemos es sacarlo a través del disipador. Acá puede haber un forzador. Vamos a ir a la zona fría, entonces vamos a generar esta diferencia térmica y vamos a hacer que ese líquido quede por termodinámica dando vuelta ahí adentro. Bueno, las computadoras personales tienen esta tecnología de Heat Pipe. Este es un disipador para microcontrolador también. Las placas de video creo que también traen algunas. Esto es lo más moderno en cuanto a métodos de extracción de calor. Y otra forma para extraer calor es el uso de celdas Peltier. Alguien había mencionado más arriba celda Peltier. Maiko había mencionado celda Peltier. ¿Dónde utiliza Maiko usted celda Peltier? A ver qué dice Maiko. Claro, la figura de la izquierda sí tiene acá al medio está el forzador ahí. Hacemos un flujo que pase. No lo utilizo, pero la tenía en cuenta, bien. Bueno, la celda Peltier escucharon hablar de celda Peltier? Además de Maiko.
Se usa en aparatos de estética, sí. Sí, profe, tal cual, yo trabajaba en una fábrica de estética y se usaba mucho todo lo que era tratamiento térmico. Básicamente, en todo lo que había una diferencia de temperatura, iba una peltier ahí metida. Peltier iba en el cabezal de aplicación, o sí, en el cabezal de aplicación. Claro, en el aplicador, digo. Bien. Bueno, la idea de la celda Peltier es un semiconductor. Fíjense, es un dispositivo compuesto por elementos ENP que están conectados convenientemente. Y cuando nosotros polarizamos esta celda Peltier, imagínense, este es el dispositivo, tiene dos cables. Cuando nosotros polarizamos esta celda Peltier, por esta combinación aparece una juntura caliente y una juntura fría. Entonces, si nosotros logramos sacar calor de alguna manera, o sea, le montamos un disipador acá, esta parte, que es la juntura fría, va a estar más fría, básicamente. Entonces, esto se usa mucho en estética, se usa en acondicionadores de aire de vehículos, esto es algo moderno, y se utiliza en esas heladeras pequeñas, ¿vieron? De esos tipos frigobares o las heladeras para poner botellas. Bueno, ahí se utiliza muchísimo la celda Peltier. Está bueno conocer que existen, intentar usarlas alguna vez. Consumen una buena cantidad de potencia, o sea que hay que tener una buena fuente y un buen controlador para poder hacer que esto trabaje convenientemente. Cuando nosotros no le sacamos temperatura a la juntura caliente, levanta la temperatura muchísimo. Y una especificación técnica que tiene es el delta T que puede manejar. Entonces le dice que es los 50 grados. Quiere decir que si la juntura fría está a 0, la juntura caliente está a 50. Si la fría está a temperatura ambiente, la caliente está a 50 más de esa temperatura ambiente. O sea que hay que tener cuidado en este caso de que la juntura caliente no se vaya en temperatura para no dañar la celda Peltier. Fíjense que en este caso la celda Peltier va a funcionar aplicándole una fuente de tensión, que va a tener que ser una fuente importante. En el caso de los head pipe, podríamos utilizarlos sin extracción forzada, pero se obtienen mejores resultados con un ventiladorcito. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando montamos varios dispositivos dentro de un gabinete? Normalmente ustedes trabajan, diseñan, fabrican su dispositivo y cuando llega el momento de la presentación van al laboratorio, ojalá que algún día puedan volver a hacerlo, van al laboratorio y falla. Hace un tiempo bastante lejano, les debo haber contado, quizás no, algún cliente que quería hacerse millonario, bueno, hicimos un dispositivo y ¿dónde falló el dispositivo? ¿Qué les parece? ¿Cuándo falló? Al momento de construir el final. No, el dispositivo andaba de lujo. ¿Cuándo falló? ¿Cuándo es el peor momento en el que puede? ¿Cuándo? De servicio al cliente. Cuando se lo estamos presentando al inversor. No, en el verano, ojalá, Pablo. Cuando se lo estamos presentando al inversor, hicimos unas modificaciones en el diseño previo a la presentación para que quede más lindo, para que el inversor lo vea y diga, uy, qué bueno que está, y no tuvimos en cuenta la temperatura. Por eso les digo que es importante acordarse de la temperatura. Hicimos un cambio, no tenía el disipador que requería, y entonces la fuente se levantaba la temperatura y que hace un LM317 o un 2576 cuando se va en temperatura. Se apaga. Se apaga, baja la temperatura, se prende, levanta temperatura, se apaga. Entonces
El equipo arrancaba, apagaba, arrancaba, apagaba, arrancaba, apagaba. Mocaso en plena presentación. Fíjense en este array de placas, ¿no? Cada rectángulo representa una placa, está generando calor, las metemos adentro de un gabinete. ¿Por qué va a fallar esto que estamos haciendo aquí? ¿Qué les parece? Sí, cuando estaban sobre la mesa fuera del gabinete no fallaban, cuando las metimos en el gabinete, ¿por qué fallaron? ¿Y cuál es la que falla? Y por un lado se reduce el flujo de aire y por el otro la de arriba recibe el calor de las de abajo. La placa A recibe el calor de las de abajo, entonces la que va a estar sometida al mayor estrés térmico va a ser la placa A. Y normalmente los equipos están preparados para poner las placas que más calor generan abajo, porque generalmente son las más de mayor dimensión. Entonces, así, por una cuestión de qué es la de mayor tamaño, cuál es la que pesa más, va más cerca del piso, es la que más calor genera y entonces la que más problemas le va a traer al sistema. Entonces hay que estar atentos a esto. ¿Para qué? Y para ponerle un cooler, decimos ventilación forzada, ¿qué va a pasar? Nos va a generar una convección, va a tener mayor capacidad de sacar calor, pero fíjense qué ocurre si ponemos un cooler al tope de gabinete. Entra el aire fresco por el piso, pasa por la primera placa, levanta la temperatura, pasa por la segunda placa, levanta la temperatura, y sí, estamos metiendo aire forzado, estamos generando mejores condiciones, pero estamos metiéndole temperatura a la placa de arriba. Indefectiblemente, la de arriba se va a ver sometida a ese estrés térmico. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué les parece? Evacuar el calor antes de que llegue a las placas que están más arriba. Es decir, hacerle alguna evacuación al gabinete antes. O sea, tendríamos que sacar por acá, por ejemplo, ahí. O por acá. Habría que... Claro, ranuritas por los costados e intentar direccionar el aire que está entrando para que pueda evacuar el calor antes de calentar las de arriba. Bien, bueno, sería una posibilidad. ¿No se puede inclinar el gabinete este? Perdón, inclinarlo al gabinete así. Sí, horizontal. A ver, espera. O sea, como que las tres placas esas como que como en vertical y tener el ventilador de costado. Aquí la placa. Me salió feo el dibujo así, así. Sí, y un ¿Dónde ventilador ponemos arriba. acá? Sí. ¿Y dónde tenemos la toma de aire? ¿Aquí Y al costado. o abajo? Si la Mm. ponemos a la toma acá, sí, puede pasar por ahí. Sí, podría ser una forma. Bueno, generalmente estos gabinetes por ahí se entraron a alguna central, una subestación, en alguna fábrica, estos gabinetes gigantes. Los coolers en general están separados de la zona donde está el almacenamiento. Es como que tienen un espacio especial para ventilación. Entonces, fíjense que, por un lado, la toma de aire está a la altura de las placas, con orificios, como dijo recién, ranuras en un lateral, en un frente, pero el cooler está fuera de la línea de placas. Entonces, el flujo de aire me garantiza este camino. Entonces, no hay acumulación de calor de una placa sobre la otra. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se usa ventilación forzada? Bueno, acá dice, se debe considerar el ambiente externo. Generalmente en esta zona va a ir un filtro de partículas, puede ser un filtro EPA, puede ser un filtro papel, puede ser un filtro de mallas de tipo esponjas de acero. Depende cuál sea el ambiente que tenga esta máquina, es el filtro que tiene que tener, porque nosotros vamos a sacar calor, pero ese calor implica que vamos a meter sobre la placa partículas. Y si a la placa le metemos partículas, sería
casi lo mismo que no ponerle un ventilador. Entonces es importante este manejo del filtro de partículas previas al ingreso de aire a un sistema. En otros casos, los orificios de ingreso de aire suelen estar en la parte de abajo. También, ¿no? Fuera de la zona en la que están las placas para poder generar ese flujo independiente. Fíjense qué importante que es tener en cuenta cómo vamos a montar los ventiladores, cómo vamos a montar las placas y la dirección y la ubicación de los componentes. Fíjense que en este caso nosotros metemos aire fresco que le llega a este capacitor y le llega a esta resistencia que genera calor. Ahora, si esta misma placa nosotros la cambiásemos de posición y el aire fresco ingresa por este lado, fíjense qué va a ocurrir. Cuando llega a este dispositivo va a tomar calor y ese calor se lo vamos a estar aplicando al componente que queda cubierto por ese dispositivo. Esto sería como una interferencia al flujo de aire. Otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta es, generalmente vamos a sacar calor, o sea, el flujo de aire es hacia afuera y no meter aire fresco forzado. Esto es algo conceptual también y es importante. Muchas veces uno arma, por ahí, qué sé yo, hace una intervención, desconecta el ventilador, luego lo conecta, no tiene una ficha que esté bien identificada, conecta mal, queda al revés el cooler y entonces lo que estamos haciendo, en vez de sacar calor, le estamos metiendo aire fresco y vamos a estar en problemas. Fíjense aquí abajo, esto se podría aproximar al diseño de un CPU. Fíjense que el aire fresco ingresa por una ventana con un filtro, tiene esto de la famosa ventilación cruzada y la placa queda en el medio de ese flujo de aire. En el caso del dibujo de la derecha, la placa está fuera de esta ventilación convencional, podemos decir, natural. Y entonces vamos a sacar calor, pero no va a tener la eficiencia que nosotros esperábamos. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando nosotros diseñamos el sistema, y entonces aquí comenzamos ya a hilar fino, es cuál va a ser el perfil térmico al cual vamos a someter al dispositivo. Esto que se ve acá es un perfil térmico de un circuito electrónico montado en un avión. Entonces, fíjense que habla de que puede estar entre menos 20 grados Fahrenheit, dice acá, hasta 160 grados Fahrenheit. Este delta de temperatura nosotros lo tenemos que conocer. Nosotros tenemos que saber a qué temperatura va a trabajar, porque nosotros en nuestro ambiente de laburo, ¿qué vamos a hacer en nuestro laboratorio? Vamos a estar por acá. Vamos a estar en las mejores condiciones de diseño posible. ¿Qué ocurre cuando queremos hacer el dispositivo ese con el cual nos vamos a hacer millonarios y lo sacamos de la zona de confort, lo ponemos en el lugar en el que va? Cambia su condición de trabajo. Y si el disipador no estaba preparado, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué les parece? Aumenta la temperatura interna y puede disminuir la vida útil o inclusive quemarse en el momento. Sí, quemarse, apagarse, reiniciarse, colgarse. Bueno, los equipos médicos, por ejemplo, si la temperatura un tomógrafo tiene sensores de temperatura por todos lados y si la temperatura se va de los 25 grados a 32, por ejemplo, se bloquea y se detiene y me da una alarma térmica y no hay poder de Dios que lo ponga en marcha. Imagínense el caso de una centralina de un auto. ¿A qué temperatura trabaja la centralina de un auto? ¿Qué les parece?
Temperatura ambiente, más alta que la temperatura ambiente, más baja. ¿Qué les Bastante parece? más alta que la Sí, temperatura muy ambiente. alta, trabaja con la temperatura del motor. Normalmente están en el gabinete, digamos, en la caja del motor, con lo cual la temperatura es mucho más alta que la temperatura ambiente. Entonces, si nuestro sistema no está preparado, con buenos disipadores, buena transmisión de temperatura, buenos planos de temperatura, planos térmicos, ese sistema no va a tener vida útil. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Nahuel dice, cuando lo vas a vender, sacarlo por los costados, bien, más alta que la temperatura ambiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, sí, profe, venimos bien. Aburrido. Ninguna, profe, por ahora. Bien. Gracias, Mariano, por su generosa respuesta. En off, en on, digamos. De nada. Bien, sigamos entonces. ¿Cuál es el paso que sigue cuando hablamos de sacar temperatura o evaluar un sistema? Bueno, el paso que sigue es evaluar ese sistema para saber qué es lo que ocurre. Entonces, tenemos que pensar que los sistemas térmicos se van a asemejar a sistemas eléctricos y entonces la potencia a disipar será la corriente que circula por el sistema. La temperatura ambiente será el ambiente, digamos, el potencial que estamos aplicando, y los elementos resistivos van a ser las resistencias térmicas de los distintos elementos que tengamos dentro del sistema. Normalmente nosotros vamos a partir de una temperatura juntura y vamos a ir sacándole calor al dispositivo semiconductor en particular hasta llegar a la temperatura ambiente. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es que estas resistencias sean lo más bajas posible porque esta temperatura de juntura pueda ir al ambiente lo más rápido posible. Estos parámetros, JC y CA, vienen establecidos en las hojas de datos. En este caso, tenemos una juntura carcasa, es decir, un dispositivo, imagínense un 7805. Aquí está el semiconductor, esta es la temperatura de juntura, que se conecta a la carcasa propia del sistema, entonces acá entra JC. Lo que nosotros vamos a hacer es montarle un disipador, entonces va a aparecer un CA. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que esta temperatura sea la más baja posible. Si la temperatura ambiente aumenta, ¿qué va a pasar con la temperatura de juntura? ¿Qué les parece? Va a aumentar en la misma medida. Va a aumentar en la misma medida. Y si nosotros superamos la temperatura juntura máxima del dispositivo, ¿qué tenemos que ver como resultado? ¿O qué esperamos ver como resultado? Que algo se va a romper. Que algo se va a romper, muy bien. Si nosotros agregamos un disipador a ese dispositivo, en este caso, bueno, hablamos de un semiconductor sin disipador. En este caso le vamos a agregar un disipador y entonces ese disipador se va a poner en paralelo con el disipador propio de un LM317, por ejemplo, un disipador en paralelo. Entonces aparece esta suma de resistencias. Este sería el modelo térmico completo. ¿Y dónde estaba? Esperen que... Este sería el modelo térmico simplificado. En este caso, este solamente es el disipador que nosotros agregamos. Nos olvidamos del disipador que tiene el propio dispositivo. Entonces, lo que normalmente tenemos que hacer es definir
cuál va a ser la temperatura ambiente a la que vamos a trabajar, cuál es la temperatura de juntura a la que queremos trabajar y tratar de darle forma o darle valor al disipador que vamos a colocar. Ese sería el concepto. Es lo que ustedes han estado haciendo en el práctico. Tenemos que ver algunos valores típicos, carcasa disipador, la resistencia que hay. ¿Se acuerdan que vimos hace rato la interfaz entre dos metales? Teníamos la juntura fría, la juntura caliente y estaba esta interfaz. ¿Qué es lo que poníamos de interfaz? Fíjense, metal sobre metal, poníamos una mica o ponemos una mica con grasa siliconada. Quiere decir que ponemos acá en el medio ese material grasoso, por decirlo de alguna manera, que lo que hace es eliminar la interfaz de aire. Entonces, fíjense que la mejor condición es para aislante con grasa siliconada. ¿Cuándo ponemos un aislante? Habrá casos en los cuales no hace falta poner un aislante, entonces directamente sobre disipador sería lo mejor. Fíjense que en este caso la resistencia es la más baja posible. Pero normalmente tenemos que poner un aislante por una cuestión galvánica, con lo cual si ponemos este aislante sin grasa, vamos a estar en estos valores de resistencia, y ahora si le ponemos grasa, vamos a bajar un poco esa resistencia térmica. Si hablamos de un TO3, el famoso huevo frito, ¿tienen llavero con huevo frito o no? Eso lo tenía el joven que vino de Río Tercero o que vino de amigo de Diego Barrera. Queman el LM317, le cortan las patas y lo hacen llaverito. Fíjense que, a ver quién dice que sí tiene. No, Federico dice que no. No, vean. Fíjense que en este caso el TO3, al tener mayor superficie de contacto, la resistencia es menor comparada con el ejemplo anterior. Este está entre 0,5 y 1, este va a estar en 0,25. Fíjense que ahora si le ponemos grasa, ¿se acuerdan que la grasa lo que hacía era mejorar la interfase? Este número baja. Ahora, si le ponemos mica y no ponemos aislante, no ponemos la interfaz con grasa, la resistencia aumenta. Y si ponemos el aislante y le agregamos la grasa en ambos lados del aislante, vamos a ver que, bueno, la resistencia sube, pero mejora esta condición. Entonces siempre cuando ponemos un aislante tenemos que tratar de poner grasa siliconada de los dos lados del aislante. Bueno, acá tenemos una hoja de datos con valores típicos de distintos disipadores y su resistencia térmica. Fíjense que a mayor dimensión, a ver, o forma, la resistencia mejora. Vamos para adelante. ¿Qué pasa si tenemos, este es un ejemplo, un 7805 y no usamos disipador? Entonces, ¿cuál será la potencia que vamos a considerar para este circuito térmico? En el LM3, en este 7805, ¿cuál será esa potencia? Potencia es en ley de Ohm. Voltaje por la corriente. B por I, bien. ¿Cuánto vale la corriente? 500 mil 0,5 amperes, bien. ¿Y cuánto vale la tensión? 5 volts. 5. 5. 7. 7. 5 o 7. Los 12 de la fuente de alimentación menos los 5 que está regulando.
Exactamente, 7 voltios. Entonces la potencia que disipe el regulador va a venir de la mano de la diferencia que haya de potencial a la entrada versus la que haya a la salida y la corriente que tenga que manejar. Entonces, tengo la tensión de entrada de 12, una tensión de salida de 5, una corriente de 0,5. Busco las especificaciones técnicas del LM7805. Juntura carcasa, juntura ambiente. ¿Cuál de estos dos valores utilizamos? Para el análisis. ¿Qué les parece? La segunda, porque dijo que no tenemos disipador. Exactamente. Claro, vamos a utilizar juntura ambiente, vamos a utilizar el propio disipador de 7805. Entonces, vamos a ver a qué temperatura de juntura trabaja. Bueno, calculamos la tensión, la corriente, utilizamos los 65 grados por vatio más la temperatura ambiente y fíjense, en esas condiciones la temperatura de juntura tendería a 252,5 grados centígrados. En la hoja de datos dice que la temperatura de trabajo debería ser 125 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Se quema. Si no usa disipador, se muere. Se apaga, por suerte, se apaga. La pregunta sería, ¿es fácil sacarle medio ampere a un 7805? ¿Es mucha corriente o poca corriente? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Qué duda, ¿no? Miren, voy a presentar algo acá. Vamos a poner una pausa en la imagen. Lo vamos a poner en primer plano. ¿Qué les estoy mostrando aquí? Un display LCD. Display LCD. ¿No? Un display, algo que ustedes típicamente utilizan en sus dispositivos semiconductores, en sus sistemas embebidos. ¿Cuánto consume en corriente este display? ¿Tienen idea? El backlight. Puede ser medio ampere, por ahí, un poquito más. Bien, Sebastián dice, puede ser medio ampere. Si yo les estoy tirando datos acá de diseño. Bueno, alrededor de 300, 350 miliamperes. O sea, un display LCD de estos tipos que tienen backlight a LED, 350 miliamperes. O sea que ustedes están ahí a un paso de los 500. Imagínense en ese momento cuando íbamos a hacer esta presentación, habíamos utilizado, en vez de usar un 7805 TO92, que es el que yo les presenté recién, en vez de usar este, usamos uno que tiene esta forma. Y el disipador termina ahí. Y va soldado sobre la placa. O sea, este era un SMD. El parámetro de temperatura de juntura de el parámetro de resistencia térmica de este SMD es muy diferente al del TO92. Entonces, habíamos hecho el diseño, yo había hecho la parte de software que hacía que el display se prendiera un tiempo y se apagara. O sea, siempre estaba haciendo esto el display. Entonces, el backlight se prendía cuando era necesario y cuando no era necesario se apagaba. ¿Y qué hice para la presentación? Para que se vea bonito. Que quede prendido todo el tiempo. Lo dejé prendido todo el tiempo. Olvídense. Al cabo de, no sé, un minuto comenzó a prenderse y a apagarse. Hacía
como si estuviera destellando. Lo peor de todo hubiera sido, no hubiera estado mal si no hubiera habido algo que nos delatara que pasaba eso. El equipo tenía un relay y entonces se sentía el tic, 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 tic. Entonces, más que un equipo, un sistema embebido, era una baliza de detención. Y no era una baliza de detención básicamente, así que fue mocas. Bien. Entonces, ya vimos que en estas condiciones no puede trabajar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Indefectiblemente. ¿Jóvenes? Una forzada, digamos. Hay que poner un disipador. Hay que mejorar las condiciones de resistencia térmica para que ese calor salga al ambiente. Entonces ahora el esquema incluye el disipador ambiente. Como les decía recién, si despreciamos la resistencia disipadora ambiente propia o carcasa ambiente propia del dispositivo y dejamos solamente el disipador, planteamos la ecuación, este sería el ejemplo simplificado, vamos a ver que la resistencia del disipador para que el dispositivo trabaje correctamente, fíjense, 125 grados de temperatura de juntura y 25 grados de temperatura ambiente, con disipador sin aislante galvánico, la resistencia del disipador tiene que ser menor o igual a 22,5. ¿Qué quiere decir? Que tengo que elegir un disipador que tenga una resistencia más chica. En este caso, 21 grados centígrados por vatio. Ahora, si ponemos una mica aislante, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a aparecer un término, que es el aislante. Y entonces, al aparecer un término en el aislante, vamos a tener un dispositivo que se va a oponer al traspaso de calor. Por lo tanto, tengo que tener un disipador que tenga una menor resistencia para poder transferir esa energía hacia afuera. Entonces, si nos veníamos a la lista de posibles disipadores, digamos, esta hoja de datos de selección, buscamos alguno que pueda funcionar. Entonces podemos elegir este que está acá. Tiene una resistencia térmica de 10 grados centígrados por vatio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a frenar aquí, lo vamos a dejar al ejemplo que sigue para la próxima clase. Vamos a poner pausa. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Fue muy claro? ¿No fue claro? ¿Ya vienen ustedes manejando estos conceptos gracias al práctico? Sí, profe, lo vimos un poco en el práctico y en dispositivo también lo vimos en una de las unidades. Ah, bien. ¿Y en dispositivo vieron mucho de esto o nada? No, fue solamente cálculos básicos para un disipador. O sea, no vimos Ah, ni bien, tipo de disipadores ni nada. bien. No sé que ya algo de idea tenían. Bien. Fíjense que ya desde tercer año, dispositivo es tercero, ¿es así? Sí. Sí, sí. Desde tercero ya les venimos diciendo que tienen que tener cuidado con la temperatura. Por suerte, ustedes van a llegar a quinto, sexto, se van a recibir y no le van a dar bola a la temperatura hasta que falle. A menos que vayan a trabajar a la central térmica o a la central nuclear ahí en Río Tercero, o a Pilar, la central térmica. Después el resto, la temperatura es algo que está y bueno, está hasta que falla. Bueno, jóvenes, mi garganta está pidiendo pista. Vamos a seguir tomando algún tecito con miel, a ver si se recupera. ¿Ninguna duda hasta ahora? No.
¿Les debía algo, jóvenes? Tipo PPS, tipo práctica, tipo becas, algo de eso. Plata le están pidiendo ahí, profe, no sé qué pasó. ¿Alguien está pidiendo plata? A ver, no hubo esa parte. Un truco. No, Mosilla, no, hace frío en las manos, tan frías. El asado, eso me gustó, ¿eh? Este, creo que este fin de semana voy a intentar hacer un asado para festejar esto de salir de esta bendita enfermedad. ¿A qué hora hay que ir? Dice. Bueno, está complicado porque somos muchos y si yo le doy la dirección se van a sumar y nos van a meter presos por romper las reglas. No, Abigail, con mi hijo zafamos, con mi hijo más grande, así que mi señora estuvo casi encerrada las 2 semanas en la habitación del más grande y nosotros andamos con barbijo y alcohol y rociador y lavandina y bueno, todo lo necesario para minimizar el riesgo de contagio. Pero bueno, no está bueno la verdad. Dice Díaz Francisco, no es necesario invitar al resto. Bien. A ver, Francisco, ya que no veo en mi casa. Ah, sí, en su casa pasó, Abigail, lo de COVID. O también pasó lo del asado para todos. No, lo del COVID, ojalá. Bien, ¿y se contagió usted, Abigail? No. Claro, caí. Muchas salidas, ahí dice Pablo. Muchas reuniones, mucho contacto estrecho y bueno, eh, lamentablemente uno cuando está enfermo se da cuenta como los 4 días que la enfermedad avanza y ya en esos 4 días fue estrago. Por suerte no, mi señora tuvo poca fiebre, poca tos, mucho dolor de cuerpo. Así que estuvo en cama, no sé, 7 días seguidos casi. Bueno, jóvenes, nos veremos miércoles de la semana próxima, si el tiempo y la conexión a internet nos lo permite. Chao, profe. Chao, profe, nos Nos vemos vemos. entonces. Nos vemos, profe. Hasta luego, jóvenes.